El guante es un recipiente para contener a la mano. Así también, el hombre fue hecho como un recipiente para contener a Dios. Yo fui hecho una vasija humana y un día Cristo fue puesto dentro de mí. ¿Pueden ver por qué el hombre fue hecho a la imagen de Cristo? Porque Dios quería que un día Cristo entrara en el hombre. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias, hermano Víctor, por la invitación. En el último programa, Witness Lee hizo un paréntesis para profundizar en el tema de las lumbreras del cuarto día. Y en el estudio vida de hoy continuaremos con el proceso restaurador de Dios y la creación adicional. Comencemos entonces el programa del estudio vida de Génesis dado por el hermano Witness Lee en 1974. Ahora We have the conference of the Godhead. tenemos el concilio de la deidad. Have you ever heard this? ¿Han escuchado esto? There was a conference held. Hubo un concilio que fue llevado a cabo por la deidad y entre la deidad. ¿Por qué decimos entre la Trinidad? Lo decimos debido a que Dios es triuno. Usando términos humanos, podemos decir que en la deidad existen tres personas. Un Dios de tres personas. Y no me pidan explicar esto porque no puedo. Solo puedo decirles que hay un Dios de tres personas. Dios es triuno. La deidad de nuestro Dios triuno es de tres personas. Así que hubo un concilio llevado a cabo por las tres personas de la deidad y tomaron una decisión. Aquí debemos prestar atención a esto, y esto es que después de la primera parte de los 6 días, es decir, después que Dios creó el ganado, las bestias y los reptiles en la primera parte del 6º día, Dios no procedió inmediatamente a crear al hombre. No lo hizo así, sino que más bien invocó un concilio para hablar, para tocar este tema. Querían discutir la creación del hombre. ¿Por qué decimos que Dios llevó a cabo un concilio? Debido a que Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. Si leemos este versículo detalladamente, veremos que hubo una especie de concilio. Dios dijo, hagamos. Hagamos. Dios no dijo, yo voy a hacer, sino que Dios dijo, hagamos. Hagamos al hombre. Dios creó al hombre. Ahora venimos a ver el propósito de la restauración de Dios con su creación. ¿Cuál fue su propósito? Esto es muy importante. ¿Cuál era el propósito del proceso restaurador de Dios? ¿Y cuál fue su creación adicional? El propósito principal era obtener al hombre, un hombre corporativo que lo expresara a él. Así que el propósito principal de la obra restauradora de Dios y su creación adicional fue obtener al hombre para que el hombre expresara a Dios. Quiero hacer una pregunta aquí. El hermano Witness Lee señaló que en Génesis 1:26 hubo un concilio celebrado por la deidad, o sea, la Trinidad Divina, y se tomó la decisión de crear al hombre. Después, el hermano Lee hace una declaración sorprendente, y es esta.
El propósito principal del proceso restaurador de Dios y su creación adicional era obtener al hombre para que éste lo expresara. ¿Podría desarrollar esto? Cuando era más joven, en mi vida cristiana, al igual que muchos creyentes, me preguntaba, ¿por qué Dios nos creó? Nunca estuve satisfecho con la respuesta usual de que Dios quería tener a alguien con quien tener comunión. Y que por esta razón Dios creó al hombre para tener comunión con el hombre. No digo que esto está erróneo, pero de acuerdo a la revelación divina, esta no es una respuesta completa y está muy lejos del propósito principal. El propósito principal de Dios al crear al hombre se muestra claramente por esta palabra singular en Génesis 1, imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Necesitamos invertir mucho tiempo, mucho más del que disponemos aquí para ver esta respuesta y para considerar el significado de la palabra imagen. Imagen está relacionada a la expresión. El hombre fue creado de tal manera y con tales atributos y capacidades que por naturaleza el hombre tiene la imagen de Dios. Aún más, tiene la semejanza de Dios de manera externa. Pero ¿con qué propósito creó Dios al hombre de tal manera? Con el propósito de que el hombre le expresara. El propósito principal de la restauración de Dios después de la rebelión de Satanás y el propósito principal de su creación adicional era obtener seres humanos en la tierra con su propia imagen. Ciertamente el hombre tenía que tener comunión con Dios y Dios con el hombre. Génesis 2 nos habla de esto. Sin embargo, el tener comunión con Dios no es un fin en sí mismo. Lo que estaba en el corazón de Dios en la eternidad pasada era el tener una expresión corporativa de sí mismo a través de la humanidad. Fuimos creados para este propósito y es por eso que la Biblia dice enfáticamente que el Dios triuno, la Trinidad divina, dijo, hagamos al hombre y creó los seres humanos a su imagen, a la imagen de Dios. Este es el propósito de la vida humana. Estamos aquí en la tierra no para expresarnos a nosotros mismos, sino para expresar al Dios triuno en Cristo. Este es el deseo de Dios y este es el significado de la existencia humana. Amén. Regresemos al estudio vida con Witness Lee. Now, Ahora, Genesis 1:26 says, en Génesis 1:26, God said, Dios dice, let us make man in our image hagamos al hombre a nuestra imagen, and after our likeness. conforme a nuestra semejanza. Two things. The image Aquí encontramos dos cosas, la imagen y la semejanza. Todos los estudios serios de la Biblia concuerdan en que la imagen se refiere a algo interno y la semejanza a algo externo. Si el hombre se mira a sí mismo hoy en día, se va a dar cuenta que todos tenemos algo interno. Tenemos el intelecto, la voluntad y la parte emotiva. ¿Qué es todo esto? Estas son las cosas internas. Y exteriormente tenemos la semejanza, la cual es la forma física, el cuerpo. Muy bien. Primeramente, la imagen de Dios es Cristo. Tanto en 2 de Corintios 4:4 como en Colosenses 1:15. Las dos escrituras nos revelan que Cristo es la imagen
del Dios invisible. Entonces, el hombre fue creado a la imagen de Cristo, porque la imagen de Dios es Cristo. Permítame usar una ilustración. Aquí tenemos un guante. Este guante fue hecho a la imagen y la semejanza de la mano. La mano tiene 5 dedos y este guante también tiene 5 dedos. For what purpose? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de este guante? For the purpose that one day Bueno, este guante fue hecho con el propósito de que un día this hand esta mano might be put into the glove. pudiera entrar en el guante. Look, it just fits in. Miren, qué bien entra. Escuchen esto. De la misma manera que el guante fue creado a la imagen y semejanza de la mano, para contener a la mano, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, para contener a Dios. El guante es un recipiente para contener a la mano. Así también, el hombre fue hecho como un recipiente para contener a Dios. Yo fui hecho una vasija humana y un día Cristo fue puesto dentro de mí. ¿Pueden ver por qué el hombre fue hecho a la imagen de Cristo? Porque Dios quería que un día Cristo entrara en el hombre. Romanos 9 nos revela claramente que el hombre fue hecho como un vaso, es decir, que fue hecho para contener algo. La vasija es un recipiente. El hombre no es un instrumento para cortar a otros o un mazo para pegarle a otros. No, el hombre no es un cuchillo tampoco. No, el hombre es un vaso y un vaso es un recipiente para contener algo. Romanos 9 dice que el hombre fue hecho como un vaso de honra para contener la gloria de Dios. En 2 de Corintios 4:7 y Romanos 9:21 y 23, la palabra nos afirma que tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted es solamente un vaso para contener a Cristo. Fue por esto que todos nosotros fuimos hechos a la imagen de Cristo. José Luis, Witness Lee utilizó una ilustración maravillosa y muy gráfica, que así como el guante fue creado a la imagen y semejanza de la mano para contener la mano, de igual manera el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios para contener a Dios. Después de esto, nuestro hermano nos mostró, usando las Escrituras, que el hombre fue creado como vaso para contener a Dios. Yo siempre pensé que fuimos hechos como instrumentos para Dios. ¿Qué nos tiene que decir usted acerca de esto? Aquí hay una distinción de mucha importancia. Consideren esto. Los instrumentos son para llevar a cabo un trabajo, mientras que las vasijas, por el contrario, puede que lleven a cabo algo, pero este no es el propósito principal. ¿No es así? El propósito principal de una vasija es para ser llena con un contenido particular. Hay un pensamiento muy natural. Podemos decir que es un pensamiento caído. El pensar que los hombres son instrumentos para hacer algún tipo de trabajo. Es muy fácil para nosotros tener esta clase de pensamiento, de trabajar para Dios, de obrar, de hacer algo para Dios. Este es tal vez nuestro concepto humano, natural, pero no es el pensamiento de Dios, ni tampoco es la revelación divina. Los seres humanos son vasijas. Recordando en mi estudio el verbo usado por Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Esta palabra formó tiene el sentido de un alfarero formando una vasija. No obstante, el punto principal es que los seres humanos son vasijas y que estas vasijas llevan la imagen de Dios. La meta de Dios es tener una expresión por medio de la imagen. Los seres humanos
llevando la expresión de Dios, son vasijas. Pero, ¿cuál será el contenido de esas vasijas? De acuerdo al diseño de Dios, este contenido es Dios mismo, en Cristo como el Espíritu. El contenido de las vasijas es el mismo Dios triuno. Solamente cuando somos llenos plenamente con Dios es que podemos llevar a cabo nuestro propósito por el cual fuimos creados. Esto es el de expresarle a Él. La imagen es la expresión externa del Señor, pero la intención de Dios no es solo tener algo externo, pues Dios es también un Dios de realidad interna. Así que su intención es que nosotros seamos vasijas llenas de Él. Mientras más somos llenos de Dios, más le expresaremos al resplandecer y brillar en su ser mismo. Si somos esta clase de cristianos, un cristiano lleno de Dios, resplandeciendo y brillando en su ser, entonces pudiésemos tener el pensamiento de servirle. Entonces pudiéramos ser usados por Dios como un instrumento. Pero esto es secundario. Amén. Continuemos entonces nuestro programa con Witness Lee. Then Entonces, man can be transformed el hombre puede ser transformado and conformed into the image of Christ. y conformado a la imagen de Cristo. Aquí tenemos dos cosas. Primero, la transformación y segundo, la conformación. La transformación es algo interior y la conformación es exterior. Sin lugar a dudas, Cristo tiene el mejor intelecto, la mejor voluntad y la mejor parte emotiva. Todo lo que nosotros tenemos no es muy real. Nuestro amor no es tan bueno. Nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad no son muy buenos. Todo lo que nosotros tenemos por naturaleza no es muy bueno, debido a que está vacío y es limitado. Nosotros necesitamos recibir la esencia, el elemento de Cristo en todo lo que somos. Nuestra mente debe ser el vaso para contener la mente de Cristo. Entonces, nuestra mente será transformada a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice: mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Esta es la transformación interior. Esta transformación interior también llegará a ser la conformación exterior, y así seremos conformados a la imagen del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Después, finalmente, Él vendrá. Y cuando Él venga, Él transfigurará nuestro cuerpo, nuestra forma física, a su cuerpo glorioso. Y entonces seremos 100%, completamente, finalmente, igual a lo que Él es. Cristo y nosotros y Cristo, tendremos la misma imagen y la misma semejanza. Este fue el propósito de Dios al crear al hombre. José Luis, fui muy iluminado y estoy seguro de que nuestros radioyentes también con la progresión del tema en el programa de hoy. Quisiera que nos enfocara el asunto de cómo Cristo nos transforma, nos conforma y nos transfigura para que podamos expresar a Dios. La intención de Dios es que seamos llenos de Él para expresarle. Somos vasijas
para llevar la imagen de Dios. Como vasijas necesitamos ser llenos del Dios triuno, quien es vida. Y como aquellos que llevan esa imagen, necesitamos expresarle en vida, en la manera de vida. Aquí hay un principio. Nuestra expresión de Dios depende del grado en que somos llenos de Él. La intención de Dios es saturar cada parte de nuestro ser tripartito, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, con Él mismo, para que finalmente todo nuestro ser sea la expresión gloriosa de Dios en Cristo. Ahora, ¿cómo Dios cumplirá esto? Primero, debemos ser redimidos por medio de la preciosa sangre de Cristo, para que podamos ser justificados por gracia, por medio de la fe, para que nuestros pecados sean perdonados. Basados sobre esta transacción justa, somos regenerados y nuestro espíritu recibe la vida de Dios. De acuerdo a Romanos 8:10, aún ese espíritu, o sea, nuestro espíritu humano, se hace vida. Muchos cristianos están esperando que el Señor regrese y que al instante transfigure su cuerpo y lo haga un cuerpo de gloria. Sin lugar a dudas que el Señor vendrá. Él regresará y transfigurará nuestro cuerpo. Pero quiero enfocarme en un asunto particular que ha sido muy menospreciado. Esta es la transformación del alma. La transformación, el cambio metabólico en vida que se lleva a cabo en nuestra alma, no es efectuado en un instante. Esto es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de nuestra vida y que dura toda nuestra vida. Este proceso de transformación depende de nuestra experiencia y disfrute del Dios triuno, quien es vida. Amén. Por eso es que animamos a nuestros oyentes a tener esta experiencia de Cristo, diariamente, progresivamente y en realidad. Aleluya. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias por su invitación, hermano Víctor. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de Él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. ¿No es esto precioso? Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Y de esta manera Cristo llega a ser la rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros. El título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida.
Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.